La doctrina penal habla sobre la tentativa idónea e inidónea en base al artículo 17 del Código Penal. Y a pesar de no mencionar estos dos conceptos, lo entienden de la siguiente manera. Tentativa idónea es una tentativa en la cual hay la capacidad, o sea, hay un medio con capacidad para poder vulnerar el bien jurídico protegido y el objeto, bien que será vulnerado, se somete a una potencial vulnerabilidad. Tentativa inidónea es una tentativa que no cumple con la idoneidad del medio o del objeto. Esto es, que el medio no puede producir ningún daño al objeto o la condición del objeto imposibilita que éste sea vulnerado. Este razonamiento de la doctrina es un error que pasaré a demostrar. Sobre la tentativa, el Código Penal peruano, en su artículo 17, dice lo siguiente: no es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del medio. En ese sentido, tenemos dos razones por las cuales es imposible la consumación del delito que hace que la tentativa no sea punible. Primero, ineficacia absoluta del medio empleado. Si la norma nos dice que existe una ineficacia absoluta del medio empleado, nos está diciendo también que existe una ineficacia relativa. Podemos entender esto con el siguiente ejemplo. Ineficacia absoluta: cuando Sebastián dispara contra Henry utilizando una pistola de juguete. Ineficacia relativa: cuando Sebastián dispara contra Henry utilizando un arma de fuego de verdad, pero que no está cargada. Sin embargo, Sebastián cree que está cargada. Así tenemos que la ineficacia absoluta y relativa del medio empleado solo depende de las circunstancias, es decir, de haber cambiado el arma descargada por una cargada o el arma de juguete por una de verdad. En ambos casos se hubiese producido la vulneración al bien jurídico protegido. Así que siempre va a ser incorrecto que el juzgador quiera decirnos que de que el arma de verdad, si hubiese estado cargada, habría cumplido con el delito, mientras que el arma de juguete, aún así haya estado cargada, no hubiese cometido ningún delito, pues era un arma de juguete. Si se dan cuenta, en su juicio, él lo que está haciendo es un intercambio arbitrario de circunstancias. Pues si el arma verdadera hubiese estado cargada, pero con seguro, obviamente el juzgador va a tener que hacer nuevamente el caso práctico y decir que de haber estado cargada, pero sin seguro, se hubiese producido el delito. Con lo cual podríamos cambiar esa circunstancia y también decir que si el arma de juguete hubiese sido de verdad o lo hubiese cambiado por una de verdad, también se hubiese producido el delito. Por lo tanto, es erróneo querer fundamentar la ineficacia relativa o absoluta del medio empleado utilizando o intercambiando circunstancias arbitrariamente. Segundo, absoluta impropiedad del objeto. Cuando la norma nos dice esto, nuevamente está cayendo en error, porque nos está diciendo que si existe una absoluta impropiedad del objeto, también existe una relativa impropiedad del objeto. Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Absoluta impropiedad del objeto. Por ejemplo, cuando Carlos introduce su mano en el bolsillo de Juan buscando monedas, sin embargo, en dicho bolsillo no hay nada. Relativa impropiedad del objeto: cuando Carlos dispara contra Juan, quien sale ileso al rebotarle la bala en la cajetilla de cigarros metálica que tenía en su bolsillo. Para entender mejor este despropósito normativo, voy a citar a Harp, que dice lo siguiente: algunas de estas distinciones se insinúan en la literatura, pero de hecho es bastante arbitrario y no explica nada. ¿Por qué, si la posibilidad de éxito en circunstancias distintas a las reales puede invocarse para demostrar que el éxito en el caso de disparo donde la bala fue obstruida era solo relativamente imposible, por qué no debería invocarse en el estuche del bolsillo vacío? Allí también, en otras circunstancias, es decir, si hubiese o hubiera
monedas en el bolsillo, el éxito hubiese sido posible. Siendo que tanto para el caso del medio empleado como de la propiedad del objeto, es imposible diferenciar entre una circunstancia relativa o absoluta, ya que siempre el juzgador va a tener que arbitrariamente cambiar las circunstancias. Esto obviamente para poder calificar si estamos ante una tentativa idónea o inidónea. En ese sentido, la doctrina siempre se va a equivocar al hacer esta diferenciación, puesto que siempre una conducta o una tentativa vista ex post siempre va a ser inidónea. Toda tentativa ex post muestra un error y es por ello que siempre va a caer siendo una tentativa. Por lo tanto, concordamos con lo que dice el profesor Mañalich. Él dice lo siguiente: la distinción entre tentativa idónea e inidónea es impracticable. Soy Keystar para Abogando TV.